Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Ángel. Pues nada, pues aquí me tienes intrigado con aquí toda la pantalla en rojo, aquí con un hombre o una mujer, no se le ve. No sabemos, mira, yo creo que es una mujer, pero bueno, ahora veremos. Se trata de Santiago que patrocina esta reacción. El grupo se llama Leopard Death y la canción no te puedo decir cómo se pronuncia porque, claro, en caracteres japoneses como que no termino yo de dominar este tema. Pero, pero he hecho una especie de traducción tanto en inglés como en español. En español sería algo así como viento catabático. Ahora explico lo que es, ¿vale? En inglés sería catabatic wind o catabatic wind, em, que viene a ser lo siguiente, ¿no? Dice, viento que cae en picado desde una zona elevada de la atmósfera hacia una zona más baja por efecto de la gravedad. Así que, bueno, pues vale, ese es un tipo de viento especial Pues mira, y bueno, eso es lo que viene a ser... eh, ¿no te, no te acostarás sin saber algo nuevo? no, está claro, ¿no? Otra cosa no, pero vamos, aquí aprendemos Pues continuamente. además, Eh, bien, a ver, yo creo que se pronuncia maizake en japonés, ¿vale? Vamos, yo creo que se pronuncia así. Si no, me decís en los comentarios eh, y ya está. No pasa nada. Es decir, yo creo que se pronuncia maizake. Em, y poco más puedo que añadir. Así que bueno, vamos allá. Como siempre, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y vamos allá con Leopard Death. Bueno, al principio creía yo, digo, ya está, ya me he equivocado, no es una chica, es un chico. Y no, es que es el guitarrista el que está ahí haciendo esos screaming, ¿no? Porque eso no son culturales, eso es como gritando ahí, desgarrando la voz. Y luego ya entraba en acción la que parece que es la vocalista. De hecho, según tengo aquí en la relación de miembros digamos, del Leopardez, sería algo así como lo siguiente. Purple es esta chica, ¿vale? Que está desde 2014. Voy a explicar las fechas porque, claro, este grupo se forma en 2008, pero ha tenido dos épocas, de 2008 a 2012 y después de 2014 en adelante. Em, Porque Purple, eso está a partir de 2014, porque anteriormente Masayoshi, que yo entiendo que será este cantante y guitarrista que hemos visto al principio, que antes hacía las funciones de vocalista y después ya se ha dedicado solamente a ser guitarrista. Eh, no, no, no. te estás equivocando. Efectivamente. Masayoshi es el batería.
Masayoshi es el que ahora es batería, pero anteriormente era vocalista y guitarrista. Madre mía, aquí es que Menudo cambio. son- ¿Y cómo toca la batería el tío? mira que vimos una cosa al contrario, ¿verdad? Hannah en Gacharik Spin era batería y ahora es guitarrista. Es decir, pero pues esto es al contrario, era guitarrista y ahora es batería. Y ahora batería, sí. Después Masashiro, guitarrista, que ahora sí será el de ahora, de, tiene que ser Masashiro el que está cantando ahora. Eso sí, después Arata está al bajo y Hayato está a la batería. Bien, así, bueno, dice que Purple viene del grupo Not Strange Fear y que Arata también está con Geist of Trinity. Así que Arata está en dos grupos. Bien, bueno, pues nada, pues continuamos con esto. El efecto así de... Tienen como un ligero efecto de desenfoque y con las Sí, luces moradas y rojas, que bueno, da una ambientación un tanto extraña, ¿no? O también con el sombreado de ojos que llevan, sí, pues sí, muy de, muy de death metal. sí, de hecho, el comienzo ha sido, bueno, yo me inclinaba más por un thrash metal hasta que, claro, han empezado ahí con los guturales. Pero claro, tenemos a Purple haciendo la línea melódica con una voz así más natural y después tenemos aquí al amigo Masahiro que está haciendo ahí unos screamings que te tiran para atrás. Así que nada, un poquito retrocedemos y continuamos. 立ち向かう想いさえすり抜けていく風は容赦なく吹きつけてく真の想いは落ちるはずの風が吹く Vale, ahora empezamos de nuevo con Purple, que me ha vuelto loco ese comienzo así casi atmosférico. Los solos de guitarra, creo que es lo que más destaca del grupo, los guitarristas, Sí, junto con la voz con de la Purple. batería, ¿no? Yo voy a decir la voz de Purple porque la batería, a mí, de la batería lo que me gusta realmente es el doble pedal, pero las manos me parecen normalitas. Pero eso sí, el doble pedal contundente es un rato aún. Sí, sí. También. Además que está ahí a tope, ¿eh? Desde que ha empezado la canción. Ahora ya descansa un poco. Yo creo que también es que, no sé, la hora de
del sonido de la producción de cómo han colocado los micrófonos y cómo suena la batería me resulta un tanto extraña. Como si suena muy potente lo que son el doble pedal, pero el golpe suena un tanto agudo. No sé, es decir, creo que es una elección personal de que han querido ese sonido Sí, concreto, sí, imagino. pero a mí me llama la atención. Es decir, entendedme, suena bien, pero suena raro. ¿Sabes? Em, pero eso sí, lo que es el tren inferior del batería es contundente un Está rato. ahí a full. Sí, sí. La guitarra, creo que la que es picuda es una SP. De hecho, me recuerda mucho a la que lleva Hetfield en Metallica. Sí, Y de hecho el bajo me ha recordado mucho a Metallica, ¿no? Metallica. Y la guitarra, el cuerpo es tipo Gibson Les Paul, pero no es una Gibson Les Paul. Lo que no sé es la marca, ¿vale? Pero los dos guitarras muy bien, muy bien. Sobre todo el que lleva la SP. Y bueno, ahora vamos a entrar en ese cambio que hace la voz, en plan Místico. místico. Sí, sí, es muy bien, pero no sabía cómo definirlo. Místico. 落ちるはずのまま風が吹けば舞うことができる荒れ狂う風に乗りどこまでも行け雨風の導きに想いを乗せ今繰り返す過ちに追われ告げ見たの見つめる果てまで Ese triplet final del batería sí me ha gustado. ¿Qué te ha parecido, David? Pues me ha gustado, me ha gustado. Además el contraste de las dos voces y las guitarras, como tú has dicho, la Mm. batería a mí también me ha gustado. Y el bajo es el que está un poco ahí, un poco escondido. Sí, sí. Es que, claro, entre que no lo han enfocado mucho y que en la mezcla del sonido no ha destacado, no sé si le han hecho como un Jason Newsted en Unjustice for All, ¿vale? Que le han bajado el volumen ahí casi inexistente, pero bueno, el caso es que la sección rítmica iba bien, es decir, el sonido ha tenido que ser bien. No notaba yo falta de huecos sonoros, es decir, que el bajo ha acompañado adecuadamente, pero no ha destacado, ¿vale? A lo mejor en otras canciones vemos que se le da más protagonismo, no lo sabemos, pero bueno, Como tenemos el don de decir algo del bajo del guitarrista y justo cuando acabamos de decirlo se marca un solo o cualquier cosa, sí, pues como no le hemos mencionado hasta el final, pues no la ha podido hacer. de todas maneras, cada canción es distinta, es decir, en una canción puede destacar una cosa y en otra canción otra, Claro, claro, efectivamente. ¿vale? Lo que sí me daba estaba sufriendo un poquito cada vez que escuchaba los gritos del guitarrista, porque estaban hechos de manera que era totalmente de garganta. Y eso significa que ese hombre se va a hacer polvo. eh, Yo lo he pensado. sí, y este hombre es propenso a tener nódulos en las cuerdas vocales de aquí a un tiempo. Así que
o eso lo replantea y lo hace con más técnica, o se va a dejar la voz. Yo lo he pensado, digo, Sí. al final nos tienen que patrocinar Caramelos Halls Halls. para mandarle un paquetito, aunque sea, una caja. Toma, chato, Sí. Sí, de sí. miel y limón para que te cuide la garganta. O cuando cuando estaba estudiando doblaje, era muy socorrido en los sprays de propóleo, ¿vale? Para También, que también. reparara también el tema de la voz. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por aquí. En el nivel uno podéis ver las reacciones antes de tiempo, no te me adelantes. En el nivel 2 tenéis reacciones exclusivas, ¿vale? Es decir, vamos a ir subiéndolo a lo largo del mes. Después, sí, efectivamente, el Patreon. El Patreon son reacciones personalizadas, que como aquí, como Santiago, pues nos ha dado este pedazo de grupo de Leopard Death. Y bueno, dependiendo del nivel de Patreon que elijáis, tenéis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes desde que seáis Patreon. Y por otro lado, los enlaces para haceros tanto miembro del canal como Patreon están abajo en la información de la reacción. Hay otras formas de agradecer también nuestra labor, como los super thanks y ese tipo de cosas. Y bueno, para finalizar, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Ahí. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.